Existe preocupación en la autoridad sanitaria por un eventual aumento de casos de virus respiratorios. El sincicial, según las autoridades, se ha cuadriplicado durante este año. ¿Podrían aumentar los casos en el corto plazo? ¿Cómo se convive con estos virus y el COVID-19? Para conversar de este tema nos acompaña la doctora Camila Salas, pediatra del servicio de urgencia de la Clínica Alemana. Doctora Salas, ¿cómo está? Bienvenida a 24AM. Hola Valentina, buenos días. Buenos días, doctora. ¿Usted ha observado junto a su equipo un aumento de casos de virus sincicial? Esto preocupa, por supuesto, porque afecta a los más chiquititos. Es algo que no habíamos visto. Ayer lo comentaba en el reporte COVID el ministro Enrique París. Sí, la verdad es que desde hace unas 3 semanas estamos viendo un aumento de los casos de virus sincicial, principalmente desde que los niños volvieron de sus vacaciones de invierno. Y esto para los pediatras siempre es un tema de preocupación. Habitualmente tenemos campañas de invierno que parten en mayo y ahora estamos en septiembre viendo cada vez más casos de virus sincicial, niños que probablemente requieran una hospitalización. Por lo tanto, convivir el virus sincicial más el COVID es una experiencia que nunca hemos tenido y probablemente va a ser difícil de enfrentar. Doctora, ¿por qué sucede esto este año? El año pasado había mucho menos casos. ¿Fue el confinamiento el que ayudó a que circularan menos virus respiratorios? ¿A qué se debe lo que estamos viviendo ahora? Sí, la verdad es que el año pasado fue un año absolutamente atípico. Por lo tanto, decir que se cuadruplicaron los casos de virus sincicial, si bien es cierto, el año pasado los casos de virus sincicial, de influenza, en general de virus respiratorios, fueron extremadamente bajos. Y eso se produjo principalmente porque los niños no asistieron al jardín infantil, no asistieron a los colegios, por lo tanto, no tuvieron exposición a estos virus. Pero este año, con la vuelta un poco a la normalidad de las clases, de los niños, sí se ha visto un aumento de los casos de todos los virus respiratorios, pero principalmente el sincicial, que es el que más nos afecta a los que vemos niños. A propósito del regreso a las salas de clases, a los jardines, ¿qué recomendaría usted, doctora? ¿Hay que enviar a los niños o cómo enviar a los niños de vuelta a las salas de clases frente a este escenario en que tenemos COVID y que también están aumentando otros virus respiratorios? Bueno, lo principal es que los niños llevan un año postergados por la pandemia. Los niños han sido los grandes perdedores de esta pandemia. Los niños están estresados, los niños necesitan volver a clase. Ahora, ¿qué es lo importante? Hacerlo bajo las medidas de seguridad recomendadas. Entonces, ¿qué hemos aprendido todo este año de pandemia? Lavado de manos, distanciamiento social, ventilar las salas de clase, desinfectar los juguetes que después usen los niños. El virus sincicial vive en los juguetes, vive en la superficie hasta por 8 horas. Por lo tanto, es muy importante las medidas de higiene, el distanciamiento social, el lavado de manos. Ahora, por supuesto que si en una casa hay alguna persona, un adulto mayor de riesgo o un niño menor de 1 mes o un niño que tenga alguna cardiopatía o inmunodeficiencia, en ese caso se debe tener una conversación con el pediatra y probablemente se aconseje durante algunas semanas evitar la asistencia al jardín infantil, por ejemplo. Doctora, ¿en qué se diferencia en cuanto a síntomas y para reconocerlo el sincicial, por ejemplo, del COVID-19 o de otros virus respiratorios? ¿A qué hay que poner atención frente a esto? Gracias, Valentina, porque esa es una excelente pregunta. Lo primero es que clínicamente y con los síntomas iniciales, tanto del COVID como del sincicial, son imposibles de distinguir el uno del otro si es que uno no hace el examen. Los primeros síntomas del sincicial son mocos, tos, estornudos y puede o no haber fiebre. Y eso es muy similar a lo que pasa con el COVID. Ahora, ¿cuáles son los signos de alarma del sincicial? Que es lo que nos tiene que hacer llamar la atención y siempre consultar un servicio de urgencia. Es cuando hay ruidos respiratorios, cuando los niños se le hunden las costillas cuando están respirando, cuando se ponen los labios o las manitos azules. Esos son síntomas de alarma y eso es algo que siempre nos debe hacer acudir a la urgencia. Doctora, usted nos habló de mocos, tos, estornudo, puede o no haber fiebre. Si los papás detectan esto, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que ir a un servicio de urgencia? ¿Hay que pedir hora al pediatra o ir directamente a un PCR? ¿Qué es lo que deben hacer las familias ante esta situación de un niño? Mira, ante síntomas leves, como tos, mocos, lo principal es que dejen de ir a clase, dejen de asistir al colegio, que no mandemos niños enfermos ni con mocos ni con tos
ni con fiebre a los colegios y posteriormente ver a un pediatra o hacerse una PCR de descarte de COVID, pero no acudir a los servicios de urgencia de forma masiva con síntomas leves, porque en este minuto estamos con muchos pacientes menores de 6 meses que requieren hospitalización, que pasan largas estadías en la urgencia, por lo tanto los tiempos de espera y la aglomeración puede llegar a ser súper importante si es que llamamos a la población a consultar todos a la urgencia por síntomas leves. Doctora Salas, por ejemplo, la mascarilla, ¿es recomendable en niños menores de 3 años ante la situación que se está viviendo en este minuto, también ante la apertura, ante la necesidad de mandar a los niños al jardín o a las salas de clases? Mira, la mascarilla en general se recomienda sobre los 2 años. Antes de los 2 años no es bueno usarla. Ahora, en la experiencia que he visto, si bien la mascarilla en la teoría podría disminuir la transmisión del virus porque evita que tú emitas las partículas de este virus, en la práctica los niños logran contagiarse igual, a través de los juguetes, a través de que tocan los mesones. Por lo tanto, no sé si es una medida de prevención tan segura como, por ejemplo, que los adultos usemos la mascarilla como lo hicimos con el COVID. En los niños probablemente se van a seguir contagiando. Hay que pensar que todos los niños están yendo al jardín, se tienen que lavar las manos, usan alcohol gel, usan mascarilla, se comen las colaciones separados y aún así estamos viviendo un aumento de casos de virus respiratorio. Doctora, y frente al COVID-19, leía que en Estados Unidos hay preocupación porque aumentan las hospitalizaciones de niños producto de la variante Delta, pero se hablaba de estados donde hay una baja vacunación. ¿Cuál es la realidad que podríamos enfrentar en Chile producto de la variante Delta? ¿Son los niños los que están más en riesgo frente a esta nueva variante del COVID-19? Por supuesto, en la medida que aumente la vacunación de los adultos, los niños van a ser quienes quedan en riesgo. Son nuestra población que no está inmunizada. Por lo tanto, existe la posibilidad de que aumenten las hospitalizaciones por COVID-19 en ellos. Por otro lado, se ha demostrado que la variante Delta tiene una transmisión que es mucho mayor. Y si además lo juntamos con el sincicial, también en Estados Unidos ya están viendo casos de coinfección de sincicial con COVID-19 variante Delta. Por lo tanto, no sabemos bien qué va a pasar, pero es altamente probable que los próximos meses sean de importante cantidad de pacientes con virus respiratorio, ya sea COVID o sincicial. ¿Cuál es la importancia de la vacunación en todo esto, doctora? Sobre todo la vacunación contra el COVID-19. ¿Genera el efecto capullo proteger a los que no están vacunados, producto que están rodeados de gente que sí está vacunada? ¿Qué pasa también con la vacuna para los niños menores de 12 años? ¿Hay avances o esperanzas en que esto llegue prontamente? Aquí a Chile, por lo menos. Sí, bueno, por un lado la vacunación, al disminuir la circulación del virus, podría hacer que los niños se vean menos afectados. Sin embargo, para lograr una estrategia capullo necesitas una tasa de vacunación que es muy alta. Ahora, respecto a la vacuna, menores de 12 años, ya tanto en Europa como en Estados Unidos, se están haciendo ensayos para poder vacunar a los niños a partir desde los 3 años. Y en Chile prontamente ya se va a abrir también un estudio, como se hizo al principio con la vacuna, para niños también a partir de los 3 años. Y aunque no lo crean, hay mucha gente interesada, sobre todo hijos de doctoras, que la verdad vemos en la vacunación una alternativa súper eficiente para poder controlar la transmisión del COVID-19. Bueno, esperamos que avance la vacunación, doctora, sobre todo a los más chiquititos. Por supuesto, estamos preocupados por lo que pueda pasar con ellos frente a la variante Delta. Le agradecemos esta conversación e información con 24 AM a la doctora Camila Salas, pediatra del Servicio de Urgencia de la Clínica Alemana. Muchas gracias, Valentina. Que tengas un buen día. Buen día.